Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente me figuró. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Gonzalo Criollo y hoy les acompañaré en la conducción este lunes 3 de julio de 2023. Comenzamos con Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. En una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecimiento inmenso a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. También a la coordinación técnica aquí en Estudios Centrales y a todo el equipo de producción del programa. Hoy en un interesantísimo panel hablaremos de la coyuntura política nacional con énfasis en las izquierdas dentro de la papeleta y el proceso electoral. Para ello hoy nos acompañan Paulina Recalde, David Suárez y Franklin Ramírez. Damos la bienvenida en Frente Radiosa. 2023 y elecciones. ¿Está la izquierda en la papeleta? Inicio con esta pregunta, hablando del ciclo más potente de movilizaciones antineoliberales que el país recuerde desde el 2018 hasta el 2023. Ciclo también de afirmación del movimiento feminista y de avances en la confluencia entre la disputa social y política del ecologismo, siendo las próximas consultas populares una prueba de aquello. Ciclo de emergencia y consolidación de nuevos liderazgos en el movimiento indígena y de otras figuras sociales y políticas en el campo popular. La capacidad de este conjunto de actores para detener y expulsar del juego político al proyecto bancario oligárquico de Guillermo Lasso parece fuera de toda duda. Sin la convergencia en dos tiempos, entre los paros de 2019 y 2022 y la confrontación institucional de los bloques antineoliberales en la Asamblea Nacional, habría sido muy poco probable la revocatoria de facto de Lasso del mando presidencial. Las elecciones y la consulta popular de 2022 expresaron este avance en la conciencia popular. Antes de la muerte cruzada, Lasso ya fue derrotado en las calles, esto en las urnas y en el propio juego legislativo. Está todo ese amplio legado, esas huellas en la papeleta presidencial de 2023. La política electoral está conectada con las luchas, iniciativas y organizaciones populares que lideraron la resistencia neoliberal y la disputa democrática en estos años. ¿Qué elementos de las demandas sociales aparecen en el discurso político de la campaña 2023? ¿Los programas de gobierno están recogiendo esas voces? ¿La izquierda y el movimiento social tienen un lugar efectivo en la lucha política en curso en el segundo semestre de 2023? De esto y más hablamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas, bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. En este lunes empezamos con esta discusión. Agradecemos a nuestros panelistas que nos acompañan tanto por vía telemática como aquí en la cabina. Quiero empezar contigo, estimada Paulina, bienvenida a Frente Radiosa, y quisiera que podamos hablar un poco de los espectros políticos que están presentes en este momento dentro de la papeleta electoral. Yo te consulto inicialmente, ¿hay una izquierda dentro de estas candidaturas? ¿La gente las identifica en el marco de esta contienda? Bienvenida a Frente Radiosa. Hola, buenas tardes con todas y con todos. Un gusto estar con David, con Franklin y contigo, Gonza. Si identifica o no la población como izquierdas a las candidaturas que están en este momento en la papeleta, todavía resulta difícil de decir. Creo que normalmente va a ser difícil poder captar esto realmente en el electorado. Pero me parece que en buena medida, en este momento lo que podemos decir es que las elecciones, el hecho de que estemos viviendo elecciones anticipadas, ya da cuenta de una presencia, una disputa y un logro, hay que decirlo así, de
parte de las izquierdas. Digo esto en la medida en que no es posible pensar las elecciones anticipadas, como bien mencionabas en la introducción, sin que haya sucedido en este periodo de tiempo las grandes movilizaciones de junio del año pasado y sin que haya sucedido también la confluencia en la Asamblea Nacional de fuerzas políticas que tienen en parte a la izquierda. Digo en parte para referirme a la Revolución Ciudadana y para referirme a Pachacuti. Claro, también fue posible por la entrada o la alianza con el Partido Social Cristiano, pero este empuje de la Revolución Ciudadana y de Pachacuti que en buena medida hace posible que estemos viviendo en este momento elecciones anticipadas. Ahora, la pregunta es cómo irá esto tomando forma, o cómo va tomando forma no solamente en la conformación de los binomios, sino en el camino para la llegada a estos binomios. Y si me remito solamente a la Revolución Ciudadana y a Pachacutic, lo que podemos decir es que en el caso de la Revolución Ciudadana no necesariamente se deja ver en la candidata a la presidencia alguien que haya estado en esta trayectoria, en este camino de movilización y de disputa durante este tiempo. Sí se puede decir lo propio en el caso de Andrés Arauz y en el caso de algunos de los candidatos y candidatas de las listas a la asamblea. Pero en buena medida, de algún modo, viendo desde fuera, parece una decisión sobre todo tomada desde el Buró Nacional, no necesariamente recogiendo una suerte de democracia interna. En el caso de Pachacuti, esto es notablemente más crítico, porque para llegar a la conformación del binomio actual, incluso ni siquiera podemos hablar nítidamente de una candidatura de Pachacutic, no podemos hablar de una conformación de lista nacional de Pachacutic, sino alguna participación en asambleístas. Y el saldo negativo, el saldo más importante de esto, aparte de la disputa dentro de Pachacutic, es el hecho de que Leonidas Diza se haya quedado fuera de la papeleta, fuera de la candidatura presidencial, haciendo ver con más insistencia que estas fracturas de Pachacutic tienen que ver sobre todo con la predominancia de una parte de este partido político que no necesariamente es la que representa a las demandas y a la disputa de la gran movilización de junio. El hecho de que Yacu Pérez en este momento sea posiblemente el candidato de una parte de Pachacutic, también representa esto, también representa un actor que prefirió estar por fuera de la disputa durante todo este periodo, que prefirió estar, incluso renunció a Pachacutic, estuvo por fuera de la tensión del bloque legislativo de su partido y estuvo no solamente fuera de las movilizaciones de junio, sino incluso resintiendo las formas que éstas tomaron. En esa medida, podemos decir que no necesariamente las figuras que están ocupando la papeleta presidencial representan esto. Sí, después habrá que hacer más énfasis en cómo recogen esto los planes de gobierno de una u otra candidatura. Yo te diría a priori que mirando el de la Revolución Ciudadana, sí hay una mención clara antineoliberal, sí habla de una resistencia a la violencia del antineoliberalismo, a la resistencia a la derecha. Luego, ¿qué formas pueda ir tomando eso en el discurso político del binomio? Eso es otro tema, pero se enuncia esto. No se encuentra esto necesariamente, sobre todo en la introducción del plan de gobierno de Yacu Pérez, que insisto, no podemos tampoco hablar de este binomio como la candidatura que representa a Pachacuti. Me parece que esta es una primera lectura con la que podemos llegar a esta pregunta, Gonzalo. Gracias, Paulina. Creo que hay algunas cuestiones que ha puesto Paulina sobre la mesa y ha hecho un interesante diagnóstico de la situación de la papeleta. Y yo vuelvo con esa misma pregunta contigo, estimado David. Bienvenido a Frente Radiosa. ¿Qué queda de la izquierda en las candidaturas? ¿Hay una presencia afirmativa, testimonial? ¿Cómo podemos catalogarlo? ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes y saludar también a la audiencia de Frente Radiosa. Yo pienso que esa pregunta debe empezar, debemos empezar por contestar una pregunta anterior, que es ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones, ¿no?
tal manera que podemos a partir de ahí describir con mayor acierto cuáles son posiciones que están más a la izquierda con respecto a otras, ¿no? Entonces, para empezar contestando la primera pregunta es ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones desde el punto de vista de las mayorías populares, ¿no? Yo pienso que lo que está en juego es la posibilidad de clausurar ese retorno tan ominoso para el país que ha sido el neoliberalismo, digamos, el regreso del neoliberalismo, ¿no? Entonces, la gran pregunta para las siguientes elecciones es realmente la profundidad que debería tener esta clausura o esta reversión de ese camino de retorno al neoliberalismo, ¿no? ¿Quiénes deberían ser sus antagonistas? ¿Quiénes deberían efectuar esta clausura? ¿Y bajo qué medios se debería efectuar esta clausura? Es decir, ¿qué tan radicalmente democrática va a ser esta clausura del neoliberalismo, ¿no? Partiendo de allí, digamos, de esa premisa de que lo que se juega para los sectores populares es esta posibilidad de bloquear el proceso de derrota que ha venido sucediéndose desde el 2017, podríamos decir, creo que allí simpatizo con lo que decía Paulina, que hay elementos de ese programa popular efectivamente dispersos en dos lados fundamentales del espectro, ¿no? Están en la candidatura de la Revolución Ciudadana, en cuanto a, digamos, todavía la apelación a ciertos elementos antineoliberales de su programa, ¿no? A la idea de recuperar las capacidades regulatorias del Estado, a la idea, digamos, de retornar o retomar una gestión estatal en una dirección post-neoliberal, etcétera. Y por otra parte, en parte de la representación que en Pachacutic tiene que ver precisamente con la representación del movimiento indígena, ¿no? De ese movimiento indígena que protagonizó o canalizó, digamos, a través de dos grandes estallidos las inconformidades ciudadanas con el actual momento. Yo pienso que parcialmente esa necesidad está en la papeleta, ¿no? Es decir, si miramos de alguna manera los programas y por otra parte el espíritu con el que se presentan las candidaturas, podemos intuir que hay ciertos elementos de la crisis y del desgaste que hay con el neoliberalismo que están en la papeleta. Sin embargo, lo que yo extraño en el espectro de las izquierdas es precisamente esa salida quizá más radicalmente democrática, ¿no? Es decir, esa oposición con mayores fortalezas, esa oposición nacida más desde el proceso de la vida social, precisamente lo que se decía de las militancias comunitarias, de las militancias feministas, de las militancias ecologistas. Me parece que ahí sí hay una desconexión con lo que está ocurriendo actualmente en el espectro puramente electoral. Y me parecería, digamos, lanzo esto como hipótesis, que esto tiene que ver con un elemento de desconexión entre la representación política y la vida social, y que el riesgo que estamos enfrentando en las actuales elecciones es que las candidaturas que se proponen una salida del neoliberalismo piensen esta salida exclusivamente en términos de gestión, es decir, exclusivamente en términos de retomar una cierta gestión de la estatalidad, que pueda de alguna manera gradualmente romper con ciertas premisas del neoliberalismo, pero que no implique un momento también de apertura democrática a todo lo que hemos visto emerger en los levantamientos de octubre y de julio, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de una salida un poco más tecnocrática, ¿no? De una especie como de desarrollo, de retorno a un desarrollismo más clásico, más pragmático, pero sin política. Y cuando digo política me refiero sobre todo a la interacción con estas figuras de la sociedad que emergieron en julio y en octubre, ¿no? Esa es un poco mi lectura de inicio. Gracias, David. Interesantes acotaciones que han hecho nuestros dos invitados. Franklin, voy contigo. Finalmente, en el diagnóstico que vemos, hay una izquierda
con una tendencia débil, fraccionada. Tomo también las palabras antes de David, que decía dispersos un poco entre los movimientos también. ¿A qué se debe esta debilidad orgánica de la tendencia? ¿De dónde la podemos identificar? Bienvenido a Frente Radiosa. Gracias por la invitación, un saludo. Al revés. Gracias por la invitación, un saludo a David y Paulina, gracias Gonza. A mí me parece que hay que identificar, en primer lugar, que asistimos a un proceso de radicalización de la derecha política, una radicalización que no tiene precedentes en el ciclo democrático desde el retorno del 79. Esa radicalización sí se ve en la papeleta, ¿no? Con las candidaturas de Villavicencio, el modo de implantación política de Topic y además la amplitud de opciones que tiene la derecha versus el escaso margen de alternativas que se ofrece al electorado desde la izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque esa radicalización en términos de programáticos, de hacer política, ¿no? Todo lo contrario que decía David respecto, hubo un momento de ampliación democrática por abajo con los levantamientos populares, pero por arriba, desde esa radicalización, hay una estrechez autoritaria del juego político. Y todo eso termina por jalar por completo el escenario hacia la derecha. Entonces, la radicalización de la derecha no solo es un problema que afecta a las ofertas de la derecha con su electorado, sino que reacomoda el conjunto del tablero. Entonces uno puede leer la opción Luisa como una respuesta a esa radicalización de la derecha, como que todos los actores se corren hacia el centro, ¿no? Y ahí un poco Yacu, un poco el binomio del RC, pero implantados al centro. O lo que coinciden, yo creo que David y Paulina, cuando dicen lo que queda de la izquierda es la agenda antineoliberal, que es lo mismo que teníamos en 2007. O sea, la izquierda sigue un poco empantanada con esta ecuación que es complicada. O sea, nosotros no podemos seguir diciendo que la izquierda es solamente antineoliberalismo, porque además lo que hemos visto en este ciclo político, con los dos grandes levantamientos populares, pero con la presencia feminista, con el avance de una resistencia frente al autoritarismo de la derecha, es una cierta ampliación discursiva de actores, de redes, respecto a la tendencia que excede con mucho el antineoliberalismo, que es fundamental para salir del ciclo de este atolladero brutal y de este atentado contra la vida social, contra la dignidad, pero que ya vemos como avances en las calles, en las organizaciones, en el discurso, en la conciencia popular, yo diría incluso que están desconectadas de la papeleta, ¿no? Efectivamente, yo pienso que hay una presencia testimonial de elementos del discurso, de las demandas populares, pero que estamos entrampados en la lucha antineoliberal. Hay razones políticas ligadas a esa radicalización, al debilitamiento de la revolución ciudadana, a la debilidad de las tendencias de la izquierda en la revolución ciudadana, a la fragmentación del movimiento indígena, ¿no? Esta ausencia del ala que representa ISA en la papeleta, más allá de que sea él o no. Esto pesa de modo decisivo en las alternativas políticas que se está ofreciendo en una lógica democrática, progresista, nacional, plurinacional a la sociedad. Es una ausencia marcante. O sea, ha sido uno de los personajes decisivos de este ciclo político, sin el cual no se puede comprender la erosión del proyecto de la derecha, pero eso no está ahí. Entonces, finalmente, es una presencia cuasi testimonial de la agenda progresista en el marco de esta radicalización y de algo que yo quisiera retomar, no voy a terminar aquí, pero que ya dijo David, que es esa desconexión entre las alternativas que han surgido desde abajo en términos organizativos, discursivos, de lucha social, de conflictividad, porque la sociedad se ha movido en estos años. Es como de los lustros más movidos, más conflictivos desde el retorno democrático. Eso marcan las cifras con toda nitidez. Pero eso no está apareciendo, o sea, está desconectado de la representación política. Y eso es algo que ya vimos en los dos estallidos. O sea, si esos estallidos tuvieron lugar, incluso si pensamos del de junio de 2022, a pesar de que el movimiento indígena a través de Pachacútec estaba como nunca representado en la asamblea. O sea, había un lugar en las instituciones y de todos modos la calle fue la que impuso agenda, fuerza, capacidad de confrontación. Pero eso ya verifica una desconexión, ¿no? que obliga a respuestas autónomas de la sociedad, de los movimientos por fuera de la política. ¿Hasta qué punto esta desconexión, esta autonomía de la lucha social por fuera de la representación política debilita el conjunto de la tendencia, va a reforzar respuestas autonomistas en los próximos años y va a debilitar a la capacidad del campo popular para efectivamente hacer algo que es necesario, ¿no? Poner un fin, un coto, un límite y revertir la embestida neoliberal. Eso es fundamental, pero ¿cuál es el músculo político para hacer eso en
en los 15 meses que se vienen y después en el posterior ciclo político, eso queda por verse. La presencia de la izquierda en la papeleta es menos que testimonial, diría yo. Gracias, Franklin. Vuelvo contigo, Paulina, retomando algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Tomo tus palabras. El anticipo de las elecciones es una victoria de la izquierda. Pero a partir de lo que hemos discutido acá, parece que quien más lo podría capitalizar o lo está haciendo es la derecha también, especialmente por la presencia dentro de la papeleta. Esto se deberá a un cierre partidista, a una incapacidad de los movimientos, hablando específicamente de las dos tendencias que estamos mencionando acá, como son la Revolución Ciudadana o Pachacutic, para, como decía David, no poder leer y conectar con también las necesidades por fuera de estas cuestiones. Por favor. Claro, una cosa es no poder leer y conectar, y otra cosa es no querer. Y me parece que estamos justamente frente a eso, porque es muy interesante lo que coloca Franklin, porque si uno mira lo que sucedió en 2006, la respuesta en 2006 era en atenta lectura al profundo desgaste y aceleración de las condiciones de vida, pero también de los actores que tenías enfrente. Y entonces implicó una confluencia no solamente de agendas, sino de actores. Es decir, colocarse en medio de esa situación. En este momento, ante la constatación de que tanto por octubre como por junio, más las cifras, si uno lee opinión pública, están diciéndote de distintas maneras que no es posible seguir con este modelo, por un lado. Por otro lado, estamos ante la constatación de una derecha que se ha radicalizado, porque no solamente que tenemos la posibilidad de movilización que hemos visto en este tiempo, sino el modo en el que hizo frente a esta movilización un sector de la población, el hecho de haber tenido por primera vez en la historia de este país contramarcha, te habla de modos acelerados de afianzar una presencia de derecha radical. Tienes del otro lado situaciones no solamente en el orden de lo económico, sino el modo en el que la arremetida de la violencia y de la inseguridad en el país tiene una respuesta que tiene rostros, además, no solamente para hablar de buquelización, sino incluso en el modo en el que la policía, por ejemplo, y las fuerzas de seguridad en este momento están siendo blindadas. Blindadas, digo, para ver las recientes reformas en las que uno ya anticipa que ni siquiera van a tener un trato de justicia a la par de la población en general, sino que de algún modo una patente de corso para actuar con violencia. Cito todo esto para decir entonces que lo que estamos viviendo en este momento no es ni de lejos propuestas, discursos políticos, respuestas que estén a la altura de lo que está viniendo en el país como escenario general y de parte de la derecha en términos de discurso político, en términos de propuesta de gestión y en las formas concretas, los actores, los discursos, en fin. En ese sentido, tiene plena vigencia lo que dice Franklin cuando dice es más de lo que ya hemos visto. Es decir, la derecha sí ha tomado las formas, ha tomado lecturas, pero además ha puesto rostros en estas nuevas formas de situarse frente a la situación del país. En el caso de la izquierda, esto no se ve, esto no se nota. Entonces, ¿es que no se han dado cuenta? ¿Es que no están leyendo? ¿O es, como empezaba yo mi intervención, o es que no quieren hacerle frente a esto porque de algún modo la lectura es que con esto alcanza o que electoralmente puede ser suficiente o más rentable hacerlo de modo más acotado? Entonces, me parece que la pregunta más importante en este momento es ¿cuál es la agenda y cuál es el programa? En el momento en el que han tenido de parte de Pachacutic más poder, en el legislativo no precisamente demostraron estar dando una respuesta contundente. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, después de un ciclo extremadamente complicado de persecución, de proscripción y demás, digamos que están comparativamente hablando, incluso por cifras, en el mejor momento
después de su salida de gobierno. ¿Qué es lo que están haciendo con ese mejor momento? ¿Cuál es la agenda y qué es lo que se está poniendo por delante? La posibilidad de retorno del líder, la posibilidad de recomposición de las condiciones del partido y del movimiento, una repetición de no solamente el discurso, sino también de las formas de 2006, es decir, como si nada hubiese sucedido con el país en ese momento, entre ese momento y ahora. Esa es una pregunta fundamental, porque el hecho de las elecciones, efectivamente, yo insisto, fue la presencia de las izquierdas en lo institucional, en movilizaciones, en calle, la presión que ha hecho posible que lleguemos a estas elecciones anticipadas porque el país no daba más. Pero ¿qué es lo que se está haciendo para responder a estas nuevas formas que ha tomado la situación de crisis en el país? Y cuál es la agenda, no solamente que se lee, sino sobre todo la agenda que se quiere poner por delante en este periodo y en este nuevo proceso electoral. Gracias, Paulina. Quiero que volvamos justo a este diagnóstico en la siguiente parte. En este momento tenemos que ir a una pausa. Usted escucha Frente Radiosa en Radio Pichincha 95.3 FM. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. No lo soñé. Volvemos con Frente Radiosa. Estamos conversando con David Suárez, Paulina Recalde y Franklin Ramírez sobre la papeleta que se hará en estas elecciones de 2023 y nos preguntamos si es que está la izquierda en ella. En esta discusión hemos puesto bastantes elementos sobre la mesa que han traído una discusión muy interesante. Paulina ha dado, creo que, un interesante diagnóstico respecto a la Revolución Ciudadana y el rol de Pachakutik también, como los partidos de izquierda que no obstante parecen no querer leer el contexto y la confluencia de agendas en este momento. Ahora quisiera que también nos profundicemos dentro de Pachakutik. Finalmente, ¿Pachakutik aún es un movimiento político de la tendencia de izquierdas o solo nos queda la CONAIE en ese lugar? Con esta pregunta, por favor, voy contigo, David. Bueno, es una pregunta interesante y que tomaría, digamos, habría que ver varios ciclos, varios periodos de la construcción de Pachakutik para responderla de manera plena, ¿no? A ver, a mí me parece de entrada que lo que nos sucede, y me referiría en general al espectro de las izquierdas, es precisamente que concebimos a veces que el neoliberalismo es solamente un conjunto de políticas o de medidas económicas que a las que deberíamos oponernos, ¿no? Es decir, vemos al neoliberalismo exclusivamente como un problema de política económica, y yo pienso que ahí erramos el diagnóstico, porque si el neoliberalismo fuese solamente una política económica ya la habríamos derrotado, es decir, con la fuerza social acumulada, con el malestar acumulado, ya habría sido derrotada en su momento, ¿no? Incluso en esos breves años de gestión en donde se capitaneó el timón del Estado más hacia una especie de neodesarrollismo, podríamos decir que habríamos superado definitivamente el neoliberalismo. La realidad es que el neoliberalismo es una forma mucho más profunda de hacer política, ¿no? La realidad es que el neoliberalismo impone una manera de valorar la vida social, impone una política determinada de exclusión, pero también supone la generación, digamos, de una forma de hacer política y de hacer gobierno. Y yo pienso que desde los años, desde finales de los 90, ya fuimos viendo cómo un sector del movimiento indígena podía llegar realmente a sentirse incluido dentro de la gobernabilidad neoliberal, ¿sí? Es decir, trocar o cambiar ciertas políticas de reconocimiento, de participación
en la gestión de lo estatal por mantener intacto el contenido, digamos, del programa económico y social del neoliberalismo, ¿no? Y siempre ha habido en ese sentido, en el movimiento indígena, alas que han resistido ese proceso de incorporación de lo indio a la agenda neoliberal, ¿no? Yo pienso que estamos en otro momento de lo mismo en ese sentido, es decir, yo siento que esa tensión sigue sin estar completamente resuelta dentro de Pachacutic, seguimos teniendo unas alas, digamos, que apuestan por una parte a la negociación con las élites del país, ¿no? A la, digamos, a la ratificación de sus espacios de poder alcanzados, pero en una clave de negociación con las élites. Y tenemos otra ala dentro del movimiento indígena que apuesta más bien a unos cambios estructurales, a una transformación de la correlación de fuerzas políticas que permita, digamos, una expresión mucho más alternativa, antagónica, comunitaria frente al neoliberalismo. En ese sentido, yo debería decir que a mí me parece, haciendo una autocrítica de nuestras alas, de la ala más cercana, digamos, al objetivo final de superar el neoliberalismo de manera definitiva, debo decir que lo que nos ha faltado es eficacia política. Es decir, esa capacidad de escenificar una respuesta, un proyecto, una propuesta que esté más a la izquierda del neoliberalismo, no se ve todavía con claridad dentro del movimiento indígena. Es decir, somos capaces de representar el malestar en los momentos claves, en los momentos de estallido, pero no sé si logramos todavía construir digamos, lidiar con los efectos que esos estallidos generan, que es una politización intensa de los cuerpos en resistencia, de los sectores sociales que resisten a eso. Pero es como si no supiéramos bien hacia dónde canalizar políticamente esas resistencias, y creo que por eso también la falta de presencia de esa alternativa en la papeleta. Interesante acotación que hace David, y sobre esa base yo sigo analizando la CONAIE y Pachacutic, y yo te consulto, Franklin, desde tu perspectiva, ¿qué pasa dentro de Pachacutic? ¿Será que es el partido más afectado por la ofensiva de la derecha y Lazo para dividir el campo popular? ¿Cómo podemos leer que ISA no haya estado, a pesar de todo lo que comentamos antes, la representación que tuvo a partir de octubre y junio? Sí, efectivamente. Dos cosas ahí. Primero, volver a la Paulino mencionaba 2006 como un punto de referencia. Ahora habría que colocar también 2017, ¿no? 2017, que fue un momento un poco. La Revolución Ciudadana presentó una candidatura endogámica que terminó como terminó. Ahora estamos en una candidatura endogámica que esperemos que no termine como el ciclo de Moreno. Por izquierdas fue Paco Moncayo el candidato de esa tendencia, que terminó de asesor de Lazo, y que yo tenía la impresión en esos años que había un gran desperdicio de las energías colectivas, de la lucha popular. Estaba lo del Yasuní, había tensiones en la Revolución Ciudadana, la proclamación del binomio Moreno-Glass recibió pifias en el estado de El Aucas. O sea, no es que no hay tensiones, están ahí, se están expresando. Y ahora yo tengo la impresión que estamos otra vez en ese escenario, ¿no? Una cosa endogámica, súper cerrada a la Revolución Ciudadana, muy ligada a la disputa institucional, asamblea constituyente y tal, que no engancha con los sentidos comunes como de malestar, de padecimiento, de sufrimiento que hay en la sociedad. La otra alternativa clara del Pachacute, que viene marcando una renovación de la izquierda desde mediados de los 90s, literalmente no está en el binomio presidencial, entonces hay que buscarle un poco entre los asambleístas. Vamos a ver qué onda con Yacu. Yacu siempre es un gran signo de interrogación. Yo lo ubico más bien como las tendencias del progresismo neoliberal. Algo habrá ahí, vamos a ver su discursividad política cada vez incluso nos hace poner en dudas aquello, pero eso significa que al interior de estas dos grandes fuerzas, las facciones, las tendencias más democráticas, más populares, más hacia la izquierda, también han perdido lugar a pesar del ciclo de conflictividad mayor
a pesar de la centralidad, ¿no? La tendencia de la Revolución Ciudadana que impugnó en particular a Lazo y que abrió la muerte cruzada es la tendencia democrática progresista. La tendencia del movimiento indígena, que yo creo que infligió una derrota política y moral fundamental de Guillermo Lazo en junio de 2022, es Leonidas Diza, y la tendencia de la izquierda indígena, vamos a decir así, que articula bien etnicidad, clase y sentido de un proyecto nacional. Entonces vemos que ahora, por un lado, sigue cierta polarización, correísmo, anticorreísmo, en el campo popular, como debilitado, hace perder la eficacia política global de la que habla David. Pero al mismo tiempo, dentro de estos proyectos, entran a sobresalir sus alas más conservadoras, sin que además de esa pugna con los sectores progresistas de ambas tendencias, con las izquierdas, de la RC y del movimiento indígena, tengan una forma política clara, nítida, como que la pugna y ese conflicto quedan escondidos. Si ustedes se fijan, ahora mismo se está eligiendo también candidatura en Argentina. Y claramente, o sea, los sectores que están disconformes con la candidatura conservadora de Massa pusieron su candidato. O sea, digamos, vamos a pelear, o sea, seguramente van a perder, pero están escenificando la tensión política que sí le habla a ciertos sectores del campo popular respecto a que hay otras alternativas en juego. Y esto es lo que no hemos sido capaces. O sea, cuando uno dice no estamos en la lista, sí, claramente, pero no estamos tampoco como prefigurando las alternativas políticas para abrir un campo más amplio de la disputa contra el neoliberalismo, por la democracia, por el proyecto plurinacionalidad, por el proyecto de una otra economía, vamos a decir así. Entonces, cuando uno dice es presencia testimonial en la papeleta, pero también por fuera nos estamos quedando como bastante silenciados. Y yo creo que en particular, porque uno venía viendo esa tendencia en la Revolución Ciudadana, yo diría, la elección de Luisa González ya en términos estratégicos ya estaba vista en la votación que tuvo la Revolución Ciudadana respecto a la reforma tributaria de Guillermo Lazo. Ya anticipa en términos como de eso se hizo porque se priorizaron objetivos de lucha institucional, los presos políticos y tal. Y la presencia de Luisa González también tiene esa codificación. Ahora, desde el lado de Pachacútec uno esperaba otra cosa, sobre todo por la relevancia de Leonidas Diza en esta coyuntura. Entonces yo sí creo que como la expansión política, de músculo político que tuvo el Pachacútec como efecto de octubre de 2019, que fue la votación de Yacu y sobre todo la votación en la Asamblea, eso terminó por entrampar hondamente a estas dos tendencias de las que habla David, y no vemos cómo se está resolviendo esa conflictividad, ¿no? O sea, ahí Pachacútec quedó claramente como muy golpeado de la dinámica de hegemonía y de atrofia del proyecto de esta derecha radical. Lo dividió, lo degradó moralmente a algunos de sus asambleístas, y Leonidas Diza queda aislado. No vemos ese discurso en la disputa política en este momento. Quiero mandar saludos a todos quienes nos siguen también en redes sociales, en Frente Radiosa y también aquí en Radio Pichincha 95.3 FM. Estimada Paulina, quiero plantearte una pregunta, especialmente de cara, hemos hablado ya de Pachacútec, de la Revolución Ciudadana, hablemos de los movimientos sociales que también buscan ser representados por esta ala. ¿Cómo están encarando estos movimientos y colectivos su relación con la representación política? Finalmente, vivimos este fin de semana la marcha del orgullo LGBTIQ+, hubo presencia de distintas autoridades y militantes de distintos grupos políticos. Por otra parte, también tenemos alta discusión de parte, por ejemplo, de Leonidas Diza dentro de las consultas populares por la extracción o no del Yasuní y de la minería también en el Chocó andino. Entonces está esa representación, aunque marginal también ahí. ¿Qué podemos esperar después? Por favor, Paulina. Yo creo que ni siquiera los propios movimientos han asumido plenamente cuánto de este momento de crisis del gobierno tiene que ver con ellos. Digo esto en la medida en que hay que tomar esta crítica con qué formas políticas ha tomado la lucha, la resistencia, porque efectivamente el movimiento indígena fue ese gran convocante, tanto en octubre como en junio, pero nada de eso hubiese sido posible sin el sostenimiento de esas movilizaciones, la participación, la confluencia, la agenda
de las organizaciones de mujeres que han estado fundamentalmente en la vanguardia durante todo este periodo. Lo propio, sin que haya persistido además la disputa de buena parte de las organizaciones de defensa del medio ambiente. Por eso es que esto forma parte, la lucha antiextractiva forma parte de las demandas que coloca la CONAIE en su momento en junio. A ver, por supuesto que esto no significa que Leonidas Díaz o que la CONAIE no haya tenido esta demanda también, pero el considerarla, el colocarla como uno de los puntos claves de su agenda tiene que ver con recoger esto, el hecho de que Leonidas Díaz en su discurso se haya referido y haya ido avanzando en la mención de las mujeres y de las disidencias, porque incluso Leonidas Díaz lo incorporó en su lenguaje. Esto no estaba en los primeros días del paro y al final lo termina incorporando en el discurso y en la despedida, en el cierre, cuando se cierra ya las movilizaciones, están en el escenario todos estos actores representados. Creo que el hecho de que tengamos en este momento las consultas de Yasuní y Quito sin minería también tiene que ver con esto. El hecho de que se haya impugnado del modo en el que se impugnó la posición del alcalde de Guayaquil respecto a la Marcha del Orgullo y el hecho de que las autoridades electas por la RC hayan estado mucho más al frente que nunca. Yo no recuerdo que hayan estado tan al frente de las movilizaciones como en este año, para referirme a Quito, a Pichincha, a Guayas, de lo que hemos podido ver. Tiene que ver con que se dan cuenta de que hay una fuerza y una movilización tal que no puede ser pasada por alto. El tema es que cuántas veces y hasta qué punto se va a seguir diciendo que ganen y vemos después. Porque esto se escucha incluso cotidianamente, coloquialmente, es como, bueno, es lo que hay, para referirme a los binomios o lo que uno tiene en papeleta, es lo que hay, tienen que ganar y ya vemos después. Y no hay después. O sea, me parece que esto esto tiene que quedar claro más que nunca, que no hay después. Este tipo de concesiones lo que han hecho es pasar factura durante todo este ciclo para después nuevamente generar la necesidad de grandes movilizaciones que por supuesto hacen parte de la democracia, pero que cada vez son más costosas en términos de vida. Porque del otro lado nos estamos encontrando con fuerzas del orden que cada vez tienen un discurso más radical, pero además tienen cada vez más cancha abierta para la represión. El hecho de que Leonidas Díaz haya terminado secuestrado durante la última movilización y con un proceso penal abierto, da cuenta de que este es el modo en el que se enfrenta. El hecho de que las mujeres hayamos tenido que vivir más retrocesos durante este periodo de tiempo, muchos más retrocesos, el hecho de que hayamos tenido que vivir la muerte de una mujer dentro de un cuartel policial con total impunidad, porque por ahora solamente quien la asesinó está preso. Todo esto no está siendo recogido y todo esto nos deja en evidencia que no hay el y vemos después. Me parece que en esa medida, buena parte del aprendizaje que tenemos del lado de las mujeres y que deberán tener todas las organizaciones y movimientos es quizás este imperativo de que ya tome forma esto en una fuerza político electoral, porque no hay el ya vemos después. Esta me parece que es una constatación crítica la que estamos viviendo en este momento, porque no hace sentido este camino por conquista de derechos después arribe en una candidatura pro vida, por ejemplo. No hace sentido. No son concesiones menores las que uno hace cuando dice el veremos después, o no es solamente ese el tema. Creo que estamos ante esa constatación, ante la necesidad de que las organizaciones tengan como prioridad, los movimientos tengan como prioridad el tomar otras formas político-electorales y el pelear por hacer parte de las listas de asambleístas, el pelear por las formas en las que se seleccionan los binomios. Franklin mencionaba hace un momento lo que acaba de suceder en Argentina y la posibilidad de que haya primarias, de las escasísimas veces que ha habido primarias en
en el kirchnerismo, en el peronismo, además del modo en el que se llega con la candidatura de Juan Grabó y el modo en el que se hace entrega de esas voluntades, me parece que tiene mucho que decirnos. Yo lamentablemente me tengo que despedir antes. Les mando un abrazo y gracias por la riquísima discusión hasta ahora. Gracias, estimada Paulina. Siempre gracias por estar aquí en Frente Radiosa, en Radio Pichincha 95.3 FM. Continuamos con David y con Franklin. Quiero ya ir cerrando con un análisis. Finalmente hemos profundizado algo en el Pachacutic, vamos con la Revolución Ciudadana y con una pregunta un poco más amplia. Desde tu perspectiva, estimado David, un movimiento que crece en medio de la persecución, pero que no logra equilibrar sus relaciones de fuerza internas para democratizar la toma de decisiones, ¿puede efectivamente conectarse con las devoluciones sociales y los movimientos? ¿Cómo puede la misma Revolución Ciudadana procesar este tipo de cuestiones, tomando en cuenta que está finalmente representando a una parte del progresismo de la izquierda dentro de la papeleta? A ver, tratemos de recapitular el drama que estamos viviendo, ¿no? Es decir, en un lado del espectro tenemos una especie de izquierda sin sujeto, ¿no? Que nos hace, digamos, reconocer que esta endogamia de la que hablaba Franklin es posible precisamente porque el partido, el movimiento político que encarna la Revolución Ciudadana ha perdido la actualidad, la tensión de sujetos sociales a su interior que le impongan, digamos, que puedan imponer, que puedan disputar una correlación de fuerzas más, digamos, más consecuente con un proyecto radicalmente democrático, ¿no? Entonces, esta endogamia nos habla también de que estamos frente a un movimiento que se proclama de izquierda, pero que carece de un sujeto que lo tensione y lo posicione siempre a la izquierda, ¿no? Es decir, ha perdido sus conexiones con aquello que está más vivo y más rico desde el punto de vista de la oposición al neoliberalismo desde lo social, ¿no? Entonces es un primer drama que hay que enfrentar. ¿Cómo reconectas, cómo reconstituyes, ¿no es cierto?, al sujeto con esa izquierda? Y del otro lado del espectro tienes en cambio un sujeto sin izquierda, ¿no? Es decir, un sujeto social que se manifiesta, que en los momentos de estallido se transparenta, ¿no? Es como un reactivo que hace ver que está ahí, que está presente, que tiene subjetividades, que tiene radicalidades políticas desde las que se enuncia, ¿no? Pero que no logra encontrar también un canal para que su política sea efectiva y no lo que decía Franklin, también, así como la presencia de la izquierda puede ser testimonial en la papeleta, también la presencia de la política puede llegar a ser meramente testimonial en los estallidos. Es decir, si los estallidos son solo momentos de destape del malestar social, sin que haya allí ninguna otra propuesta ya más hacia un proyecto político, hacia precisar, por ejemplo, qué es un Estado plurinacional pensado desde las izquierdas, etcétera. Si no existe eso, pues vamos a seguir en una especie de impasse y vamos a seguir sintiendo esta impotencia de la política. Y regreso un poco a la pregunta que me hacías, ¿qué nos queda para evitar esa cristalización de la Revolución Ciudadana en una especie ya de fuerza conservadora, ¿no? De fuerza que podría estar a la izquierda de Sonnenholzner, pero que definitivamente no está a la izquierda de los movimientos sociales, de lo logrado por las mujeres, por los movimientos de disidencias, etcétera. Yo creo que nos queda a los militantes, digamos, en general, ¿no? No me refiero solo a la militancia partidaria, el crear cierta capacidad de acción política desde lo social. Yo creo que así como hay un momento en donde es importante limitar los alcances del proyecto neoliberal desde la institucionalidad estatal, es indispensable disputar la narrativa del neoliberalismo desde la institucionalidad de lo social, desde frentes amplios, desde
la conexión de asambleas barriales, ¿no? Precisamente hacer que los estallidos no duren simplemente en aquellos momentos de euforia, ¿no? Sino que nos quede algo conectado. Y ahí tal vez una última cosa es hacernos una pregunta respecto a lo que Paulina mencionaba en relación a este distinto signo que están queriendo tener las administraciones locales, ¿no? Un signo, si quieres, más progresista. Ahí también hay que preguntar qué va a ser la militancia de izquierdas que está hoy en los gobiernos locales. ¿Se va a limitar a hacer una buena gestión, una gestión aceptable, óptima desde el punto de vista tecnocrático, o también se va a poner el desafío de hacer política desde la gestión local, ¿no? No sé si me explico, pero es cómo rebasamos ese repertorio a veces excesivamente tecnocrático que fue lamentablemente muy fuerte en la experiencia de la Revolución Ciudadana, ¿no? Cómo nos emancipamos de la figura de alguna manera de lo hicimos bien y lo vamos a volver a hacer bien, y creamos una política más viva, más presente, ¿no? Que no tenga ni el recuerdo del pasado, de lo mejor que estuvimos, ni tampoco una promesa incierta de hacia el futuro estaremos mejor, sino que lidie con los sujetos que ya están expresando demandas en el día de hoy y reconozca políticamente esos sujetos. ¿Cómo rebasar ese desarrollismo más clásico sin política, como decías también antes? Estimado Franklin, contigo voy cerrando este programa que ha sido sumamente interesante. ¿Qué representa entonces la candidatura de la Revolución Ciudadana? ¿Aún queda como un movimiento antineoliberal, democrático, popular? ¿Será que incluso, como decíamos, un poco rebuscando, todavía solo Andrés Arauz es la candidatura de la izquierda que nos queda en estas elecciones? Gracias, Gonzalo. Sí, quizás sí, ¿no? O sea, lo que entre esos retazos, fragmentos y elementos discontinuos, sueltos de la presencia de la lucha popular, de los movimientos y de la izquierda, queda ahí la candidatura de Arauz, que estuvo en la papeleta en 2021, estuvo en la papeleta junto con Yacu Pérez desde Pachacútec y otra configuración. Es increíble ver que en 2 años ese modo de posicionamiento de los actores políticos en clave antineoliberal, plurinacional, se desvaneció de la papeleta, ¿no? En 2 años. Esto tiene que ver con esa radicalización del proyecto de la derecha, con su fuerza, con su embestida hacia el campo popular. Y yo creo que de algún modo la Revolución Ciudadana, en medio del ciclo de persecución y hostigamiento, no logra salir de la cancha que le ha colocado la derecha, ¿no? Está disputando permanentemente ese terreno de lo institucional, ¿no? Que yo no diría simplemente, o sea, David acierta en esa lógica en contraponer lo tecnocrático a lo político, pero también es de esa tensión entre lo institucional y lo social. Entonces ahora, o sea, como Correa está en la cabeza de que la posibilidad del cambio pasa por la Asamblea Constituyente, y otra vez quiere meter a toda la sociedad política, a las fuerzas sociales, en esa disputa, ¿no? En la disputa de 2007, que era otro momento donde la idea de la Asamblea Constituyente había madurado previamente del ciclo de luchas desde el 2000 hasta el 2005, y ahora se hace como una salida meramente institucional, no conectada con las demandas populares de seguridad, empleo digno, derechos sociales, no se ve esa conexión directa. Entonces yo creo que Correa está jugando sobre una cancha de la política que le puso la derecha. Venga a jugar dentro de las instituciones, vamos a disputar el Consejo de Participación, venga a jugar la Fiscalía, la Contraloría, y eso claramente distancia a la izquierda de las demandas populares. O sea, no veo cómo eso puede conectar. O sea, todo el tiempo se dice el fastidio de la ciudadanía con la política. Peor con ese nivel de la acción política, ¿no? Si los partidos están dedicados a eso, como en su momento Lazo también le dijo a Guadalupe Llori, venga acá, y el Pachacútec también se metió en ese juego de la Asamblea Nacional, el reparto, la comisión, ¿no? O sea, hay una atrofia vía institucional de la capacidad de acción social, colectiva, de la acumulación política de estas fuerzas que han existido largamente en este ciclo, ¿no? Entonces me parece que hay una presencia testimonial de Arauz en la lógica de una agenda, vamos a decir, antineoliberal, más tecnocrática que realmente política. Hay que ver cómo esa presencia en la papeleta se conecta con las organizaciones sociales, con las luchas, cómo se establece un polo de acumulación popular, ¿no? Un polo de acumulación popular que vemos que no está redituando con claridad
ni dentro de la Revolución Ciudadana, aunque hay fragmentos, ni dentro de la CONAIE, voy a decir así. Yo creo que hay una bifurcación ahora mismo entre CONAIE y Pachacute que debe ser resuelta. Hay una tensión que permanece en la Revolución Ciudadana, y yo creo que muchas veces los actores principales institucionales, las figuras políticas, la dirigencia de la Revolución Ciudadana está como acomodada en esa no tensión, que no termina de verse el conflicto que hay al respecto, no termina. Entonces, como lo que decía Paulina, en la próxima vemos, ya resolvemos después, pero esa termina siendo el guión permanente para represar, para contener, para bloquear el despliegue de una fuerza democrática que vemos que da señales de existencia, pero que queda casi sin voz. Y yo me temo, y voy cerrando con esto, que además, si uno piensa en el breve ciclo político de los próximos 15 meses, donde tenemos la demanda de seguridad en primer plano, eso va a ser una discusión fundamental. ¿Qué estamos diciendo desde el campo popular, desde los movimientos sociales respecto a eso? ¿Cómo se combate? ¿Cuál es la agenda? ¿No? Eso tiene que interpelar socialmente. ¿Qué sentido común podemos generar democráticamente, popularmente respecto a ese tema? Uno, dos, viene el tema del fenómeno del niño, que va a poner una agenda brutal sobre las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Eso también va a entrampar un poco esta lucha de significados política. Y yo creo que está el tema del que no vemos hablar. Yo no escucho ni a Luisa, ni a Andrés, ni a Yacu, ni un poco del problema del embate brutal que ha sufrido el trabajo digno en estos años, ¿no? El problema del trabajo. Ahora mismo salieron con la jubilación, 35 años más. Esto está largamente, y no veo, ¿no? que en esto de la lucha institucional, de la lucha ecologista, de la plurinacionalidad, la cuestión del trabajo, ¿no? de la dignidad del trabajo, del salario, de las condiciones laborales, se coloca en un primer plano. Hay muchos que empiezan a decir que el avance global de la extrema derecha en el planeta tiene que ver con que hemos abandonado agendas sustantivas de la izquierda y del campo popular, como era el problema del trabajo, ¿no? Y a mí me parece que si algo ha sufrido un embate brutal desde la pandemia hasta la fecha es eso, y ahí yo vería un signo de revitalización intelectual, cultural y política del espacio, que esperemos como madure de un modo más democrático en las elecciones, en las formas de gobierno, en las formas de resistencia, pero que claramente nos exige devolver la mirada hacia experiencias, hacia banderas, hacia agendas que fueron un día con toda nitidez de las izquierdas y del campo popular. Está pendiente de eso. Gracias. Bajo la sospecha de que por izquierda la papeleta 2023 expresa un enorme vacío, este programa pretendió discutir las formas y las razones de esa virtual y dolorosa ausencia. Gracias a todos y todos. Como todos los lunes, nos vemos aquí en Frente Radiosa por Radio Pichincha. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo soñé. Programa clasificación O de opinión. Categoría A, apto para todo público.